Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia, el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar, la maté por miedo, porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia, el valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós, agresor. Y voló, siempre al viento le toca un adiós. Hay tormentas que quedan, que están en la arena, no vive, pero puso amor a la vida, a ella misma, al dolor. El problema tiene solución, y es que a gritos lo pide. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós, agresor. Puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Florencia Núñez, cantautora, mujer uruguaya. Quiero contarles que hoy la ven acá, en esta casa, el Teatro Solís, parada con su guitarra, poniéndole voz a este tema que conmueve, un tema que transmite mucha resiliencia, el valor, el amor, pudo más. Florencia, hoy la ven acá sola, pero fue la que coordinó el trabajo de 18 músicas, cantantes, también con sus instrumentos, para hacer este tema que es en honor al aniversario, al 10º aniversario de este tema. Florencia, ¿qué significa para vos ponerle voz, ponerle música y este trabajo de coordinación con tantas mujeres? Bueno, buenos días, Male, buenos días para todas. Para mí fue un placer porque significó también de alguna manera
darle como más allá de una lavada de cara, ¿no? Que siempre que pasa el tiempo, una versión de una canción siempre tiene algo nuevo, creo, para decir. Pero más allá de eso, me parece que por el momento en el que estamos y el tiempo que estamos viviendo, era súper necesario que esa canción se resignificara con las voces de todas nosotras. Y cuando digo las voces me refiero a los talentos, ¿no? En todo sentido. La verdad que yo me sentí muy honrada por la invitación de No Te Va a Gustar a hacer esto y me sumó un montón a hacerlo, no solamente en lo profesional, sino también en lo humano. Me vinculé con la causa, con la campaña Nunca Más a Mi Lado. Yo no soy mucho de las causas, bueno, los que me conocen saben, no tengo mucho, no me bandero demasiado con causas, pero esta me interpela y bueno, y así como dije en su momento, el año pasado tuve también la fortuna de acompañar a la banda en un estadio en La Plata y tocar esta canción a fin de año, y dije algo y lo sostengo, que siempre que la canción me necesite voy a estar presente haciendo lo que pueda, lo que tenga para hacer y para dar. Otrora fue el relato. Gracias. Otrora fue el relato de Eduardo Galeano. Hoy escuchábamos la voz de Cristina Morán, con quien vamos a conversar más tarde, y la voz de Emiliano Branciare. ¿Se resignifica el hecho de que hoy sean las mujeres las que embanderan este tema? Sí, sin duda. Creo que están pasando muchas cosas como a nivel coyuntural, ¿no? Y creo que la música y el arte no son ajenos a eso, ¿no? Las coyunturas nos tocan a todas y evidentemente tener voz, ¿no? En estos momentos es algo súper importante y muy simbólico también. Que No Te Va a Gustar me haya ofrecido esto y nos haya ofrecido, a mí armar como el cuadro, el equipo, ¿no? Y bueno, y a Cristina, ¿no? Que de hecho fui yo quien propuse su nombre para hacer el relato, ¿no? Y bueno, los que conocemos a Cristina sabemos que cada cosa que toca la transforma y la hace más linda de lo que ya era. Totalmente. Y eso es lo que siento con el resultado, ¿no? Que su voz ahí tiene como un peso súper importante y nos deja algo muy lindo. A mí me encantó trabajar con ella. Florencia Núñez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y de esta manera, ya con la piel erizada, les damos formalmente la bienvenida a este foro de mujeres líderes de OMEU en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género, de la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias a los que están aquí en esta casa, en el Teatro Solís. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan vía streaming. Quiero agradecer a las autoridades que hoy están presentes: Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira; representante para Uruguay de la OEA, Claudia Barrientos, muchísimas gracias. Representante de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, Clelia de la Fuente. Embajadora de Canadá, Isabela Valois. Embajador de Suiza, Daniel de Sick. Embajador de Alemania, Eugene Wolfart. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a los que están aquí. Hoy lo que les proponemos es tener una conversación de calidad. Una conversación que nos permita hacernos preguntas, saber dónde estamos parados hoy, reflexionar. Quizás no nos vayamos con respuestas tajantes, pero sí con aquel signo de interrogación abierto que pueda generar movimientos, que pueda generar mucho más de nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a las mujeres y también a los varones, los que forman parte de todo esto que se está llevando adelante. Quiero sin más darle la bienvenida a quienes hoy nos acompañan en este panel, primer panel de la mañana: violencia de género y autonomía económica, dos caras de la misma problemática, dos caras de la misma moneda. Mónica Botero, periodista de profesión, con una larga trayectoria en distintos medios de comunicación. Ahora ejerce como directora del Instituto Nacional de las Mujeres dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que es el órgano rector de las políticas públicas de género. Magdalena Furtado es economista, ejerce como representante y líder del proyecto de ONU Mujeres para Uruguay y desde su posición lidera e impulsa programas que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Magdalena, muchísimas gracias también por tu compañía
esta mañana. Anabela Aldaz es doctora en Derecho, es presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay y vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Desde su rol como socia fundadora de UMEU se ha especializado en temáticas de género y sostenibilidad orientadas a la autonomía económica de la mujer, tema en el que vamos a hacer énfasis en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer panel. Es realmente un placer contar con ustedes. Creo que tenemos la posibilidad de escuchar las distintas voces de distintas áreas que trabajan en conjunto para cambiar esta realidad y fortalecer lo que se está llevando adelante. Quisiera empezar esta ronda de preguntas con una afirmación, y es esta, es que la igualdad de género requiere, sí, de transformaciones en lo que se conocen como 3 dimensiones. Es la dimensión política, es la dimensión física y también la dimensión económica. Y en este sentido, Mónica, quiero preguntarte, ¿dónde radica la importancia de la autonomía económica? Bueno, buenos días a todas y a todos. La autonomía económica es la que hace la diferencia, es la que genera o da origen a casi todas las desigualdades de género. Cuando pensamos en autonomía económica, estamos pensando en una mujer que puede tomar sus propias decisiones sin depender. De eso estamos hablando, sin depender económicamente. La dependencia económica no significa solamente tener su propio sueldo, sino significa, o sus propiedades, o sus ingresos. Significa también poder disponer de ellos como le parezca y poder manejarse, o sea, gastarlos, ahorrarlos, venderlos y comprarlos según su propia decisión. Ojo, porque a veces lo que se piensa cuando uno dice eso es bueno, pero uno puede estar en pareja, uno puede estar en familia. Es verdad, estamos hablando de que esa opinión valga tanto como otras. Y lamentablemente esto que puede parecer muy obvio en 2022, aunque no se practique tanto como uno cree, ni mucho menos, pero bueno, conceptualmente puede parecer obvio. Hasta hace 70 años más o menos las mujeres no podíamos heredar. Eso significa que no podíamos disponer de nuestros bienes legalmente. Después culturalmente costó un poquito más incluso cambiarlo y quizás hoy no se haya cambiado del todo. A eso llamamos autonomía económica. Autonomía económica, un concepto muy ligado a la libertad. Por supuesto. Cuando hablamos las feministas hablamos de esas 3 autonomías, la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía política o para la toma de decisiones. En todos los casos estamos hablando de libertad en igualdad. Cuando hablamos, te decía, también de autonomía económica, tenemos que considerar la dimensión de los cuidados, que es la que hace la gran diferencia para alcanzar la autonomía económica. El hecho de que las mujeres dispongamos de más de 1/3 de nuestro tiempo, hoy sabemos que el tiempo es un valor monetario. Exacto. Y un valor para la calidad de vida muy considerado. Bueno, ese tiempo nosotros usamos 1/3 de ese tiempo para los cuidados, para los niños, las niñas, la casa, las personas mayores, las personas con discapacidad. Y eso, evidentemente, primero, tiene un valor económico, porque el momento que lo vamos a pagar, nos damos cuenta del valor económico que tiene. Pero, en general, es un aporte gratuito a la sociedad, con aquello de la excusa del amor y el cariño, que también puede estar, pero es un aporte a la sociedad. Y en la autonomía económica y en la dimensión de la búsqueda de autonomía económica y de igualdad en el terreno laboral o económico, es un factor que debe ser considerado por las economías. De hecho, fue calculado, es alrededor de un 16 y un 22% del PBI de un país,
y sin embargo, al considerar las economías no se tiene en cuenta como dimensión. Me das pie en esto para pasarle la posta a Magdalena con este aspecto que es lo que se ha llamado el trabajo no remunerado. Es el rol que cumplen las mujeres en su casa y también con los cuidados. Pueden ser los niños, pueden ser las personas mayores de la familia. Y Naciones Unidas tiene estudios desarrollados específicamente sobre esto. ¿Cuál es la realidad que nos podés contar para Uruguay, pero también para saber cómo está el país en la región? Bueno, creo que es el cimiento, como dijo Mónica, de todas las desigualdades que vienen posteriormente. Es cómo se distribuye el tiempo de manera desigual entre hombres y mujeres, porque le cae 2/3 del peso del trabajo no remunerado a las mujeres y solo tienen 1/3 disponible para generar autonomía económica, para ir al mercado laboral, y en cambio para los hombres eso es a la inversa, 2/3 para trabajo remunerado y 1/3 no remunerado. Entonces, si partimos de eso, por eso es que le digo que es el cimiento de todas las desigualdades, es lo que genera muchas veces la falta de autonomía económica y lo que genera muchas veces perpetuar situaciones de violencia y no poder salir de esos círculos de violencia. Justamente en el mes de noviembre fue la Conferencia Regional de la Mujer, donde todos los países de América Latina y el Caribe hablaron sobre este tema tan importante. Y se habló de la sociedad del cuidado. Y esto implica que tenemos que generar una reflexión en nuestras sociedades para avanzar hacia un cambio de contrato social. Es decir, si seguimos con este cimiento, vamos a seguir con todos los obstáculos para poder avanzar en todos los demás temas de desigualdades económicas y de violencia. Y como hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia, tenemos que reflexionar de que esta es la violación de los derechos humanos más extendida que hay en el mundo. Y cada 25 de noviembre que repasamos las cifras, tenemos que tomar conciencia que el año pasado, en el 2021, a nivel global, fueron asesinadas 81.000 mujeres y niñas. Esto implica 5 mujeres y niñas por cada hora en el mundo. Entonces, tomar conciencia de que tenemos que avanzar a erradicar la violencia y poder vivir en sociedades más justas, más pacíficas y más igualitarias, es tomar conciencia de que tenemos que avanzar todas y todos hacia un nuevo contrato de nuestra sociedad. Los números son impactantes porque además no estamos hablando de estimaciones. Cuando tú te referís a las mujeres que mueren por día, por hora, estás dando datos que son factuales. Anabela, en Uruguay, OMEU tiene una tarea muy relevante y en particular porque va a donde están las mujeres. Y a esto me refiero geográficamente. Va al interior del país y trabaja con las mujeres. ¿Cómo es ese trabajo y cómo se enfocan en empoderar a la mujer y poder fortalecer este concepto de autonomía económica? Bueno, gracias Malena por la pregunta. Bienvenidos a todos y todas primero. Y me das pie para, aprovechando este ámbito de este foro de OMEU, que en realidad es el cierre de un periodo de gestión, contestarte y aprovechar para agradecer en el nombre de toda OMEU a Mónica y a Magdalena, porque las dos instituciones que ellas representan han sido claves en este trabajo que tú mencionás. Hace varios años, cuando OMEU empezó a trabajar en conjunto con ONU Mujeres, nosotros decíamos que OMEU no hacía diagnósticos, que tomaba los diagnósticos especializados, que hacía ONU Mujeres, y de ahí empezábamos a planificar nuestro trabajo, tomando justamente aquellas cuestiones que eran realmente los problemas, las barreras identificadas en las mujeres para acceder a distintas posiciones y sobre todo en el tema de la autonomía económica. Hoy ya nuestro discurso es distinto. No tomamos los diagnósticos o los seguimos tomando, pero hemos co-creado con ONU Mujeres un trabajo en conjunto que realmente creo que ha cambiado justamente la forma en que desde OMEU se visibiliza el trabajo con el sector privado o desde el sector privado con ONU Mujeres.
Y para usar un término que se usa en sostenibilidad, hoy ya no hablamos de preservar recursos, como se habla en temas ambientales, hoy hablamos de regenerar. Y creo que estamos regenerando ese tejido social, ese contrato, creo que estamos trabajando justamente para eso. Sin duda que hay mucho por hacer, pero las bases están sentadas. Y cuando Mónica Botero entró en la política, anteriormente Mónica era una socia muy activa de OMEU. Cuando ella nos contó que iba a entrar en la política, nos decíamos, bueno, ¿desde dónde estaremos cerca de Mónica? No nos imaginábamos el rol tan importante que iba a tener desde el Instituto Nacional de las Mujeres como rectora de políticas de género. Y también de la mano de InMujeres y sus referentes a nivel nacional, pudimos llegar con nuestros programas que tienen que ver justamente con el fortalecimiento de los emprendimientos, con la formalización que es tan importante para obtener la autonomía económica, a poblaciones no solamente vulnerables. Trabajamos con la comunidad afro, con la comunidad migrante, con mujeres de las zonas rurales, generando referentes rurales en todo el país. Y eso realmente nos ha posibilitado trabajar muy en serio en lo que tiene que ver con autonomía económica y proyectar todas las cosas que tenemos para hacer para futuro. Se habla de tantas frases hechas que se toman como buenas prácticas de tener las luces largas. Yo creo que OMEU está con las luces largas, pero unas luces que son 360, unas luces a modo de faro porque no queremos dejar a ninguna mujer atrás. Nuestra organización se tiene como verticales la mujer empresaria, la emprendedora, la ejecutiva. Y la problemática de la violencia de género no es receptáculo o exclusividad de alguno de estos sectores. Exacto. Porque hay muchos tipos de violencia y estamos seguras que nuestro trabajo, nuestro propósito que destaco es honorario y tenemos a las mejores mujeres dando su tiempo y su conocimiento para llegar a cumplir estos propósitos, realmente va a tener un efecto cada vez mayor. Anabela, ustedes trabajan en terreno. ¿Cuáles son las inquietudes que le transmiten esas mujeres? ¿Cuáles son las necesidades que tienen desde esa perspectiva económica y de autonomía, de independencia? Bueno, vemos un espectro muy variado, ¿no? Pero sin duda el obtener esa independencia económica, el generar ingresos, el poder ser autosustentables en sus proyectos o en sus emprendimientos es algo que se ve sin duda, pero nunca está ausente el problema de la violencia, siempre aparece en las distintas instancias en las que nosotros vemos y compartimos con todas las mujeres. O sea que, por un lado, tenemos esa necesidad de fortalecer los emprendimientos, repito, la formalización es clave, el acceso al financiamiento es clave. No estamos hablando, todavía no lo mencionamos, el tema de la penalización de la maternidad, pero es otro flagelo, sin duda, de las mujeres que con hijos a cargo tienen muchas veces que relegar su trabajo, su proyecto, y tenemos que tener presente que lo que más se ve son los emprendimientos por necesidad y no por oportunidad. Si bien eso está cambiando, pero lentamente. Entonces creo que, como decía Magdalena, hay un trabajo para modificar este contrato social, y hoy muy temprano leía una nota que le habían hecho a Mónica donde usó una frase que me parece que es muy gráfica, decía, las placas tectónicas se están moviendo, y me parece que es una muy buena imagen, ¿no? ¿Qué son esas placas tectónicas? Bueno, es la mujer entrando al mercado de trabajo, ¿no? Eso ha hecho que se repiensen un montón de cosas, y bueno, y también, hablando de violencia, cuando el hombre ve que la mujer toma las riendas de su vida a través de ser económicamente autosuficiente o autónoma, bueno, eso cambia paradigmas, ¿no? Entonces, con las consecuencias buenas y malas que tiene eso. No, y además tú hablabas del concepto de violencia que está intrínseco muchas veces. Lamentablemente, cuando hablamos de violencia física parece fácil identificarlo, pero hay otros tipos de violencia, la violencia psicológica, la violencia económica. Y decías lo de las placas tectónicas, Mónica, te citaba Anabela recién. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se mueven esas placas tectónicas? Justamente, Malena, te iba a decir, déjame hacer un comentario sobre las placas tectónicas, porque realmente yo me fui sorprendiendo con este tema. No sé nada de geología, no tengo la menor idea, pero... Como buena periodista.
Viste que nos informamos rapidito y enseguida somos Una asociación. expertas. En un ratito nos hacemos expertas. Pero la idea era esta. Vengo observando hace años ya que el fenómeno de la violencia de género que ha ido creciendo, y he pensado mucho sobre este tema. ¿Qué pasa? ¿Por qué siguen aumentando las denuncias? ¿Por qué cada vez son más las mujeres que demandan nuestros servicios? Y en realidad he llegado a la conclusión, primero, de que la violencia de género no tiene nada que ver con el resto digamos, no es parte de lo que podríamos llamar el conjunto de la delincuencia. Esto no tiene nada que ver. Puede, digamos, incluir a personas, digamos, el circulito puede incluir a personas que también están en la delincuencia, a agresores, pero no necesariamente. Nosotros hemos visto jueces, dirigentes políticos, médicos, ingenieros, personas muy respetadas en su ¿No comunidad. escapa a nivel que son socioeconómico, agresores, educativo, que lamentablemente? son maltratadores en su casa? Generalizado. Claro, sí. Entonces, yo decía, o sea, primero, no es un fenómeno que tenga que ver con la delincuencia. Es un fenómeno aparte, que tiene que ver con los vínculos de poder que se dan en cualquier vínculo humano, ¿no? Entre un hermano mayor y un hermano menor, padres, hijos, en un grupo, en un centro de trabajo, y en la pareja también. Y por un lado, no es un fenómeno criminal, pero sigue aumentando. Entonces, que aumenten las denuncias, ¿significa que hay más violencia? Eso me lo preguntan muy seguido. ¿O más conciencia? Claro, lo que hay es, primero, muchas menos mujeres dispuestas a seguir aguantando determinada situación. Muchas más mujeres y personas de su comunidad que la rodean, que aceptan y acompañan a una mujer que ya no está dispuesta a seguir aguantando esa situación. Y hay cada vez más respuestas del Estado. No estoy haciendo propaganda a este gobierno, esto viene de una construcción que empezó cuando se recuperó la democracia y ha tenido un crecimiento exponencial. Hay respuesta del Estado. Entonces, al estar todos esos factores, es evidente que esto va a aumentar. Y por suerte, porque es una pus que empieza a salir. Esos cambios, avanzando hacia igualdades, hacia apropiarse de espacios públicos por parte de las mujeres, tanto en el trabajo como en la política, como en la vida en general, en varias actividades, hace que haya una reacción. En algunos casos un desconcierto, una búsqueda de qué bueno por la otra parte, pero también están los que no pueden, no se bancan que su mujer gane más, o que disponga a salir con sus amigas un día a la semana, o que, bueno, toda la casuística que conocemos. A eso yo le llamo que siento eso. Estamos haciendo una revolución que viene del principio del siglo XX y que cada vez ha tenido más, ha ido más a la base. Y a eso yo me refiero con que se mueven las placas tectónicas, porque es una cosa muy de base que se está moviendo, que se está reacomodando el lugar social de las mujeres y el lugar social de los varones, que también tienen que readecuarse, reformularse a esa nueva realidad. Y a eso le llamo mover las placas tectónicas. Y eso, en su forma más extrema, genera reacciones violentas. Porque uno puede decir, ahora hay más violencia. Ah, sí, pero antes una mujer no se atrevía a decir, me voy esta noche con mis amigas a tomar algo. Te miraban fijo y se acababa la salida, ¿verdad? Hoy, una mujer que dice eso puede enfrentar distintas reacciones. O puede tener de alguna forma creada un clima donde ni se le ocurre decir, ¿no? Entonces un día tiene posibilidad o tiene a alguien que la apoyó para salir de una situación y decir, ¿sabes qué? Sí. Y si no, y bueno, vamos a tener que pensar qué hacemos. Eso despierta reacciones violentas. Entonces, no digo que sea lo único, pero creo que es lo que está haciendo la diferencia hoy. Se están reacomodando las placas. Pero entonces me puse a leer en geología
a ver qué significaba desde el punto de vista geológico que se movieran las placas tectónicas. Y descubrió unas cosas maravillosas. Dice, no voy a explicarlo científicamente, pero dice que cuando se mueven, primero, es necesario para la sobrevivencia del planeta que eso suceda. Y además, le hace bien al planeta que esas placas se muevan porque generan una mejor calidad para esa tierra, digamos, que se mueve. Entonces dije, bueno, se ve Una buena analogía. Por algo lo había dicho. Sí. Magdalena, ¿cómo ves este aspecto de movimiento de placas tectónicas, revolución, pero nos encontramos con una pandemia, como que ocurrió en los últimos 2 años, y de acuerdo con estudios de la CEPAL, las mujeres retroceden una década en su desarrollo, en su autonomía, en los avances obtenidos? Sí, la pandemia claramente impactó en cuanto a su participación en el mercado laboral, mucho más a las mujeres que a los hombres. Y sabemos además que las mujeres se encargaron en mucho mayor proporción ante las escuelas cerradas, los centros educativos, etcétera, de el cuidado y el seguimiento de sus niños y niñas en el hogar. Entonces, eso implicó efectivamente un retroceso de una década para las mujeres, lo cual, por suerte, empezó lentamente a revertirse. Las mujeres han vuelto al mercado laboral, pero sí lo que hemos constatado es que de vuelta vuelve el mismo problema, que es la carga de los cuidados y la necesidad de avanzar hacia un nuevo contrato social, ¿no? Porque muchas mujeres declararon que querían volver al mercado de trabajo, pero de otra manera, ¿no? Que había que contemplar justamente esas necesidades y esas mayores horas de cuidados que tenían las mujeres. Y por otro lado, quiero hacer una reflexión respecto a lo que dijo Mónica, que me parece sumamente pertinente y estoy totalmente de acuerdo, que el tema de la violencia hay que tratarlo, las denuncias de violencia, totalmente separados del resto de las denuncias que se registran en el Ministerio del Interior por sus características y porque el origen es justamente esa desigualdad de poder en las relaciones entre hombres y mujeres, relaciones desiguales. Y quería hacer una acotación que creo que también es importante y tiene que ver con la pandemia, y ahora lo voy a anexar, a conectar, que justamente la violencia se define por esas relaciones desiguales de poder y no se define por el ámbito en que ocurre esa violencia, porque sabemos que la violencia, cuando ocurre en el hogar, la llamamos violencia doméstica, cuando ocurre en las calles, acoso callejero, en el trabajo, acoso laboral, en la política, violencia política, pero es un continuum, es decir, la violencia es la misma y el origen es siempre el mismo, relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Pero la pandemia, y ahora conectando con tu pregunta, nos trajo además un nuevo espacio que se empezó a visibilizar más de ocurrencia de la violencia hacia las mujeres y las niñas, que es el ciberespacio, el espacio virtual, porque la pandemia nos hizo dedicar mucho más tiempo a lo que es la permanencia en el espacio virtual, ya sea por teletrabajo, teleeducación, ocio, etc. Y capaz que este nuevo espacio es un espacio que está mucho menos regulado, que sabemos mucho menos porque la viralización es mucho más rápida, ¿no?, de esa violencia, porque hay un anonimato muchas veces de las cuentas que emiten mensajes agresores y violentos. Entonces, sí es verdad que en lo económico empezamos a avanzar, ¿no?, después de la pandemia, pero también es verdad que respecto a la violencia, este nuevo espacio de violencia digital es muy preocupante. Nosotros a principio de año, este 8 de marzo, presentamos simplemente una estimación, una cuantificación que le hicimos con CPA, Ferrer, de cómo había sido la violencia en el espacio digital para las mujeres políticas. Y bueno, nos encontramos que si bien los hombres políticos también recibían agresiones y violencia, las mujeres políticas recibían mensajes y menosprecio por ser mujeres, no por ser políticos como recibían los hombres, sino por ser mujeres. Ese acoso
sexual, esas agresiones a su físico, a su menosprecio de capacidades, todo ese tipo de agresiones no es la que recibían los hombres. Los hombres recibían tal vez agresiones por su función política, su gestión política, su ideología política, pero ese tipo de agresión es a lo que le llamamos violencia hacia las mujeres en el ámbito político, ¿no? Y el ciberespacio creo que es un ámbito que nos tiene que preocupar y ocupar luego de la pandemia. Escenarios nuevos y desafíos nuevos, ¿no, Magdalena? Totalmente. Anabela, con la pandemia, ¿qué significó para el trabajo de OMEU? Y también, ¿cómo visualizas un poco la formación? Ustedes trabajan mucho en la formación y capacitando a las mujeres, pero ¿cómo ves el valor de que en la educación formal, institucional también, todo esto que es la autonomía económica, autonomía financiera, formación, tanto a hombres como a mujeres, y en la equidad y en la igualdad esté presente? Bueno, buscaba en la oscuridad del escenario a Fernanda, que está ya saludando, porque nuestra directora ejecutiva, Fernanda Castellanos, ella empezó a trabajar en OMEU apenas ingresa, viene la pandemia y fue realmente un caos para la organización como fue para el mundo entero, ¿no? Pero significó un gran desafío teniendo todos los programas prontos para iniciar en presencial, como veníamos acostumbrados aquel 13 de marzo, tener que reconvertir rápidamente sabiendo que era el momento en que más necesidad había de estar cerca de la comunidad, de las mujeres y de todas las que, no solamente las que se habían anotado en ese momento para participar de las actividades, sino las que tenían necesidades nuevas, ¿no? Y ahí también conectado con lo que tiene que ver con el sistema de cuidados, había una gran brecha digital porque los recursos para la conexión en la casa donde estaban los hijos estudiando, los niños conectados a los sistemas educativos, seguramente la mujer sería la última en tener acceso al medio de contacto para conectarse a un Zoom, a una charla por internet, a un webinar o a lo que fuera. Y eso realmente ocurrió. Pero aún así, también fue una oportunidad, ¿no? Porque permitió en un reacomodo absolutamente acelerado, inesperado, pero con esas cosas que tienen y que las mujeres sabemos muy bien que cuando a veces las papas queman, como se dice, ¿no? Sí. Sacamos recursos que no sabemos que tenemos. Se creó distintas herramientas para llegar a más mujeres, a todo el país, y la verdad que lo que vimos es, Magdalena decía, ¿no? Es decir, la pandemia o después de la pandemia vemos que la mujer vuelve con más fuerza y se está tratando de acortar esa brecha de 10 años que se generó en ese periodo, ¿no? Pero surgieron emprendimientos e ideas de negocios que realmente fueron asombrosas, que incorporaron el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad, las energías renovables, cosas que el factor tecnológico, ¿no? Es decir, la creatividad en esas áreas también, cosas que se fueron potenciadas y aceleradas por la pandemia. Creo que como organización salimos fortalecidos porque después que volvimos a la presencialidad, continuamos con estas actividades de manera virtual y eso permitió esa permeabilidad de alguna manera de los programas o que permearan o que derramaran en todo el país. A tal punto que con orgullo puedo decir que incluso de la región nos han mirado para imitar, copiar y con generosidad lo vamos a hacer, expandir los programas porque realmente han sido exitosos y nos han elevado la vara en cuanto al trabajo que tenemos por delante. Pero puntualmente la mujer siempre ha tenido como la tendencia de estar sobrecapacitada, lo vemos en lo que son los cuadros académicos, universitarios, ¿no? Entonces, el tema de buscar el espacio para la formación no es un problema para la mujer. Además, en educación es justamente donde tenemos el mejor nivel en cuanto a igualdad o equidad y quizás estamos un poquito por encima en las mujeres. El tema es seguir trabajando en cómo bajar a tierra y en cómo poder que esos conocimientos o que esos niveles de educación se traduzcan en puestos de trabajo donde la remuneración sea la que corresponde. No hablamos de a igual trabajo, igual remuneración. Debemos hablar de trabajo de igual valor que sea remunerado de manera equivalente entre hombres y mujeres. Y trabajar, además,
en la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a los puestos de decisión, a sentarse en la mesa chica, como decimos nosotros. Los porcentajes de mujeres en cargos de dirección siguen siendo muy, muy bajos, ¿no? Y creo, no sé si está medido en años la barrera que pueda el tiempo que pueda llevar derribar esa barrera, pero me imagino que deben ser más que décadas. Creo que ese es un trabajo que debemos hacer. Y la segunda parte del trabajo que OMEU empezó a hacer gracias a este vínculo con el Instituto Nacional de las Mujeres es cumplir un aspiracional que era parte de nuestro propósito, pero que realmente, bueno, todas las organizaciones tienen un periodo de madurez y la nuestra también, y era poder trabajar en políticas públicas. Bien. Y eso realmente ha sido algo que creo que ha sido beneficioso para todos, porque hemos podido llevar desde el Consejo de Género, donde Mónica también lo lidera, la mirada del sector privado. Compartimos un asiento con la Cámara Nacional de Comercio y hemos trabajado desde la vertical de la autonomía económica para poner de alguna manera nuestro trabajo al servicio del país en pos del Consejo Nacional de Género, que nos ha abierto la puerta de los distintos organismos. Y hoy, cuando hablábamos de los distintos grupos de mujeres a los que hemos llegado gracias a estas interacciones, me faltó mencionar un trabajo que para mí fue muy relevante. Además del que se hizo con ACNUR de mujeres migrantes, que realmente es muy importante dar a conocer la calidad y la capacitación que tienen las mujeres migrantes que tenemos en el país. Inmigrantes a veces no dice, pero tenemos un gran número de mujeres refugiadas y eso es algo que a veces se desconoce. Pero también trabajamos con mujeres víctimas de trata y explotación sexual, que tienen la misma necesidad que cualquier otra mujer y velan por su independencia económica, saliendo de justamente lo que es su fuente de ingresos a través de lo que puede ser la prostitución. Las que obviamente cuando hablamos de trata y explotación hablamos de otra cosa, ¿no? Pero también son mujeres que tienen necesidad de salir de eso. Y Uruguay lamentablemente está en las estadísticas en un nivel muy alto en lo que tiene que ver con trata y explotación sexual, y eso es algo que no está demasiado difundido. A veces no lo queremos ver y no es solamente un problema de fronteras, es un problema que pasa en Montevideo y en el área metropolitana y es una situación muy grave. O sea que realmente para nosotros también fue realmente como generar otro nicho dentro de esto que decimos, de esa luz 360 que queremos no dejar a ninguna mujer atrás, a haber poder llegado y seguir pensando, ¿no?, en cómo tener más herramientas para mujeres que están en estos contextos que son de extrema vulnerabilidad. Magdalena, actualizame cifras porque tú esto lo tenés muy presente. La mujer está más capacitada que el hombre, pero cobra en promedio un 20-23% menos. Sí, efectivamente, los mayores egresos universitarios, ahí la mujer gana en las estadísticas, la proporción es mayor en mujeres que en hombres. De hecho, de nuestra población económicamente activa, un 30% de las mujeres tiene nivel universitario, mientras que para los hombres es alrededor de un 18%. Sin embargo, cuando medimos la brecha salarial de las mujeres en el mercado laboral, es decir, comparamos a igualdad de sector, controlando por hora, por experiencia o edad, vemos que hay una brecha que en promedio es del 20%. Es decir, que mientras los hombres ganan 100, las mujeres ganan 80. Eso es en promedio para toda la economía y es a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, que es el rector oficial de las estadísticas. Y hay otra brecha, que ya la mencionó al pasar Anabela, pero tal vez la puedo explicar, que es la brecha que compara mujer con mujer. A ver. No con hombre. Compara la trayectoria de una mujer que tiene hijos con la trayectoria salarial de una mujer que no tiene hijos. O sea, el evento que contemplamos es el nacimiento del primer hijo. Y cuando comparamos esas dos trayectorias salariales, y esto es con registros de los salarios declarados ante el BPS, vemos que las mujeres que tienen hijos al cabo del primer año pierden un 10% de su salario y al cabo de los 10 años esas trayectorias se bifurcan. Su salario promedio es un 40-42% menos. ¿Por qué pasa eso? Porque todo el mundo te dice, no, pero una empresa no le baja el salario después que tiene un hijo. No, claramente no.
esto es a partir de los promedios. ¿Y qué es lo que pasa? Y de vuelta volvemos al mismo tema, el tema de los cuidados y de los hijos. Muchas veces las mujeres, luego de tener su primer hijo, tienen que tomar decisiones respecto a su trayectoria laboral, a pesar de tener un nivel alto educativo, a pesar de tener una carrera, un trabajo, etc. Entonces, a veces tiene que aceptar un trabajo que le quede cerca de la guardería o cerca de su casa porque si no le da el tiempo, o tiene que trabajar menos horas para poder conciliar con su carga de trabajo de cuidados, o tiene que aceptar un trabajo en el que no tenga proyección regional y no tenga que viajar. Bueno, infinitas causas que explican por qué se va dando y bifurcando esa brecha salarial. Es decir, el comportamiento de una mujer universitaria en el mercado laboral, tanto en participación como en nivel de salario, prácticamente podríamos decir que es similar al de un hombre universitario, si estoy comparando. Pero el tema de los hijos, cómo afecta la participación y el nivel salarial de las mujeres. Entonces, en una sociedad como la uruguaya, que estamos, ya sabemos, es una sociedad envejecida, ¿no? La transición demográfica en el lugar que estamos, muy avanzados en la región de Latinoamérica, que además se está discutiendo una reforma de la seguridad social, y donde sabemos que hace una década nacían 50.000 niños en Uruguay y ahora prácticamente estamos alrededor de 35.000, ¿no? ¿Cómo podemos darle sostenibilidad económica a un sistema de pensiones y jubilaciones en Uruguay si no apostamos a ampliar la participación de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Es por ahí. Entonces, creo que volvemos al tema de los cimientos, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar en un nuevo contrato social y cómo podemos dejar de ver y de sentir las mujeres que nos enfrentamos a una disyuntiva? Si apostamos a la carrera laboral o apostamos a tener hijos. En línea con todo esto que decías, el Instituto Nacional de Estadística, cuando da los datos de mercado laboral, nos dice que la tasa de desempleo en las mujeres duplica a la de los varones y además son mayoría en la jefatura monoparental de los hogares. Llevan adelante, y esto en línea con los cuidados y también el sustento económico de esas familias. Mónica, tenías un comentario respecto a lo que dijo Magdalena. Quería aclarar, Malena, discúlpame que te corrija por las dudas. Sí. La brecha en desempleo es de alrededor de 2 puntos. Bien. Entre 2 y 3 puntos de uno y otro. Igual sigue siendo injusto para, como decía Magdalena, un grupo demográfico que es más de la mitad de la población, que está sobrecalificada, que es más del 65% de las egresadas universitarias y de las posgraduadas. Y sin embargo, todos los indicadores nos muestran una situación de inferioridad. Estamos más desempleadas, un 2% más por lo menos. La tasa de empleo, la tasa de actividad tiene una brecha como de 15 puntos respecto a la de los varones. Ahí. También porque toman la decisión muchas veces de quedarse fuera del mercado laboral. Exacto. Quería ilustrar lo que estaba diciendo Magdalena con un estudio que hizo mujeres, una mesa interinstitucional sobre ciencia y tecnología, mujeres en ciencia y tecnología. Y los resultados estuvieron como en 2020, indicaban, por ejemplo, que una mujer con 3 hijos había, digamos, su progresión en la carrera docente universitaria en ciencias se separaba con el segundo hijo, en un grado 2 generalmente. Y la de un varón, cuanto más hijos tenía, más progresaba. Porque en lo que nosotros llamamos los sesgos inconscientes, es visto como una persona estable, responsable, ¿no? Y entonces, y además porque, bueno, no le impide tener más hijos, no le impide, por ejemplo, algo que hace que uno mejore su condición en una cátedra universitaria, que es hacer estudios en el exterior, prácticas en el exterior y trabajos, escribir papers, ¿no? O hacer, publicar trabajos, que es lo que genera una reputación en un científico.
ellas me contaron, sobre eso comentamos, el 12 de marzo del 20 fui a visitar el Instituto Pasteur y estuve conversando con ellas y con Carlos Batiani, el director. Y hicimos un comentario tangencial sobre eso que estaba pasando ahí, que se estaba acercando, que era el COVID. Y después, como un año después, volví a hablar con ese mismo grupo de mujeres científicas del Pasteur y les dije, che, ¿qué pasó acá con la pandemia? Y me dijeron, mirá, los trabajos, la publicación de trabajos entre las mujeres y hombres fue lo que mostró la brecha más grande. Hubo un 30% menos de trabajos científicos de mujeres. Claro, porque estaban cuidando. Tenían a los niños en su casa. No podían sentarse a escribir o a investigar sobre ciencia. Mientras que en el caso de los varones eso no se marcaba. Había sido estable el número. Entonces, bueno, eso es lo que muestra dónde se dan después las diferencias. Para cambiar todo este escenario y esta realidad, ¿qué lugar tienen que ocupar, Anabela, los varones? ¿Socios en este camino? Porque hablábamos, Magdalena decía, un cambio en el contrato social. Creo que sin duda, ¿no? Nosotros como organización siempre, obviamente nuestro foco está a trabajar en la mujer, pero decimos esto es un trabajo yermo si no se hace con el compromiso del hombre y con esa modificación de roles, ¿no? Con esa conciencia social, con ese convencimiento de que lo justo, ¿no? Es lo justo, es que hombres y mujeres estén en igualdad de condiciones y para eso tengan derechos y obligaciones también en la misma medida. Creo que no puede haber otra respuesta de que esto se tiene que hacer en conjunto. Es una construcción de familia, de país, de mundo, ¿no? Donde tiene que haber un equilibrio dado justamente a través de la equidad. Y creo que lo que organizaciones como las nuestras, y días como el de hoy, que son para reflexionar, nos tienen que llevar a pensar, bueno, qué lugar cada uno tiene, desde dónde cada uno puede aportar, y creo que desde lo individual nos tenemos que preguntar cuál es el granito de arena que tengo que poner, cuál es mi compromiso, ¿no? ¿Cuál va a ser mi participación en ese contrato social? Magdalena, Mónica, un breve comentario sobre este tema. Sí, coincido plenamente. Si el origen de la violencia es relaciones desigual de poder entre hombres y mujeres, para cambiar eso, en esa relación precisamos a ambas partes, a las mujeres y a los hombres. Creo incluso que las mujeres también tenemos muchas cosas que cambiar, ¿eh? No solo hablar de esos estereotipos nocivos que pueden tener los hombres respecto a varias aristas, sino también nosotras como mujeres también tenemos que cambiar muchas cosas. Y desde la crianza también, ¿no? Y en alianza, y en coconstrucción, y pensando en ese nuevo contrato social, porque no hay que olvidarse que todos nosotros fuimos criados, vivimos en una sociedad donde está llena de estos estereotipos de género. Entonces, muchas veces, sin darnos cuenta, estamos profundizando brechas cuando en realidad lo que queremos es reducirlas. Y creo que sí, que tenemos que apostar de caminar hombres y mujeres hacia un nuevo contrato social, tal vez pensando en lo más lindo que tenemos, ¿no? En las nuevas generaciones y en el mundo que vamos a dejar. Creo que todos queremos un mundo mucho más justo y más igualitario. Entonces, capaz que con ese foco de lo que vamos a dejar es que nosotros podemos educar y terminar de educarnos en igualdad. Mónica. Bueno, ante todo este panorama que planteamos, es evidente que la respuesta en la política pública es una obligación y que lo que puedo expresar es el compromiso desde el gobierno y desde las instituciones que están incluidas en el Consejo Nacional de Género y que hay mujeres preside, de instrumentar, de ir generando políticas que ayuden a lograr mejores oportunidades y transitar hacia una situación de igualdad, que no se logra de un día para el otro. En políticas sociales nada se logra en un periodo solo, mucho menos de un día para el otro, pero también tienen que estar acompañadas, además de que llevan su tiempo y su proceso,
deberían estar acompañadas por un compromiso de la ciudadanía en cambiar las prácticas culturales, que son las que operan el verdadero cambio, sino por más leyes y por más políticas culturales públicas que se instrumenten, va a ser muy difícil aplicarlas y lograr los cambios que se buscan. Así que yo, por supuesto, que asumo el compromiso de llevar adelante esas políticas públicas. De hecho, se están llevando adelante, pero segundo, convoco e invito a toda la ciudadanía, por supuesto, hombres y mujeres, y esa gran locomotora que tenemos hoy, que son los chiquilines y las chiquilinas, que son las que están comprometidos muchas veces con estos temas vinculados a la igualdad de género, a la diversidad, al medio ambiente, que son como las grandes causas de hoy para ellos. Confío en que ellos sean quienes lideren este cambio que va a mejorar la democracia, va a mejorar la economía, va a mejorar los vínculos interpersonales, pero sobre todo va a mejorar la calidad de la democracia. Mónica Botero, Magdalena Furtado, Anabel Aldaz, muchísimas gracias. Fue un privilegio conversar con ustedes esta mañana. Les agradecemos con este cálido aplauso.